Buenas tardes, estamos con el profesor Gabriel Moreno, profesor del Colegio Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo. Él nos va a aclarar las dudas sobre Descartes, Platón y Aristóteles. Del desarrollo de la ciencia en Platón, Aristóteles y Descartes. Y también están proponiendo hablar acerca del tema de teología en los autores. Bueno, como es evidente, hablar de ciencia en Platón y Aristóteles, pues no se puede hablar de ciencia como se habla de ciencia en el mundo contemporáneo. De hecho, digamos, Platón no propiamente comienza a hablar de ciencia, digamos, no hace parte propiamente del lenguaje de Platón, aunque él sí tiene un interés profundo y es buscar la verdad. Y ustedes sabrán por su formación filosófica o académica que para Platón la búsqueda de la verdad pues va más allá del mundo sensible. Es decir, la esencia, la verdad de las cosas pues se encuentran en la profundidad del alma y digamos de la interioridad del mundo. Platón está convencido que la realidad, la verdad, está en algo que él llama el hiperuránio o el mundo de las ideas. Y esencialmente allá se encuentra la verdad. Prácticamente que aquí hablar de ciencia en Platón implica una búsqueda introspectiva, interior de la verdad que se encuentra en lo más profundo del hombre, una verdad que no está en los objetos materiales, sino que se define, digamos, en elementos, digamos, que los trascienden, si se puede hablar de ello. Digamos que en ese orden de ideas es muy complejo y muy complicado hablar de ciencia ahora en Platón. Podemos hablar de un método para alcanzar la verdad, de una forma de llegar a la verdad. Inclusive ustedes sabrán que eso implica cierto estado místico, implica una introspección, es decir, prácticamente un diálogo interno del hombre consigo mismo, o el descubrir la respuesta a través de preguntas que Sócrates, su maestro, consideraba que era importante que a través de la pregunta se pudiera llegar a la verdad. Creo que Aristóteles sí llega a acuñar, digamos, la idea de la ciencia, puesto que Aristóteles está convencido que la forma de alcanzar el conocimiento es a través de la experiencia. Entonces, efectivamente, la relación del hombre con la naturaleza, la forma como el hombre comprende y conoce la naturaleza, el mundo físico, sí le permite al hombre tener un acercamiento científico en cuanto que hay unos métodos de acercamiento a la realidad, en cuanto que hay un análisis de la realidad, en cuanto que Aristóteles también considera que la realidad debe ser fragmentada, dividida, para poder ser comprendida. Y en ese orden de ideas, digamos que hay una superación de lo metafísico, que es lo que está presente en Platón, y ese acercamiento de lo físico sí nos permite hablar de la ciencia en Aristóteles. Yo considero que de hecho Aristóteles es el primer, digamos, filósofo de la ciencia que aparece en la humanidad. Como ya lo he dicho, en cuanto que permite, en cuanto que le exige al hombre, al ser humano, tener una relación profunda, cercana, experiencial con el mundo, con cada uno de los objetos que pertenecen al mundo de lo natural, y en ese orden de ideas aparece, digamos, el pensamiento científico un poco más desarrollado en Aristóteles, y obviamente se va a ser la piedra angular para todo el desarrollo del pensamiento filosófico científico en la Grecia post-aristotélica. Digamos, de alguna manera va a influir muchísimo en el desarrollo de la ciencia medieval. Ustedes sabrán que Aristóteles es de los primeros que hace una narrativa de la astronomía. Es el primero uno de los primeros en detenerse a analizar la composición del mundo, del agua, de la composición atmosférica, de detenerse a analizar las esferas, digamos las esferas en el concepto griego que hoy en día entendemos como planetas y como órbitas. Y digamos que eso obviamente manifiesta en Aristóteles todo un interés, digamos, científico en cuanto racionalmente trata de explicar el mundo. Descartes obviamente ya recibe una tradición filosófica, y de hecho Descartes está en un momento de transición del pensamiento humano. Ustedes recordarán que con Descartes comienza el pensamiento moderno, o la época llamada moderna, en cuanto que se supera la idea de que Dios es la única manera posible de explicar el mundo, porque digamos era una de las grandes limitaciones de la Edad Media,
de Dios es la solución a los grandes problemas y a las grandes narrativas humanas. No, encontramos en Descartes un momento de transición profundo, porque con Descartes y el pensamiento cartesiano el hombre se coloca en el centro del pensamiento filosófico y en el centro del pensamiento académico terminada la Edad Media. En ese orden de ideas, Descartes propone sí un método que ustedes conocen que es el método cartesiano. Y el método cartesiano, de hecho, es una serie de pasos, que permiten analizar la relación del hombre con la experiencia, ¿sí? Entonces, digamos que de cierta manera Descartes va a ser el boom de todo el método científico moderno, y la ciencia se va a desarrollar gracias a la propuesta metodológica de Descartes. Es decir, en el hombre está la posibilidad del pensamiento, el hombre se realiza en cuanto a pensamiento, reconoce su existencia en cuanto a ser pensamiento. Ahora vamos a hablar sobre la psicología educacional y cómo se evalúa el comportamiento de los estudiantes dentro de la institución. Sin duda alguna, yo creo que la psicología educacional necesariamente tiene que ser manejada o sea, el psicólogo que trabaja en el campo de la educación es un científico. Para mí debe ser un científico. ¿Por qué? Porque cuando los muchachos necesitan la atención por parte de la psicología, pues ustedes saben que no es solamente sentarse a escuchar a alguien. Y yo siento que lamentablemente muchos de los muchachos o de las personas que llegan a la carrera de psicología lo hacen porque piensan que son buenos consejeros y la misión es dar consejos. No. Acá en el colegio es necesario hacer un análisis metodológico de los contextos vitales de los estudiantes. Es decir, el psicólogo debe cumplir con una serie de procesos y requerimientos que le permitan abordar la vida del estudiante de una manera muy precisa, ¿sí? Saber cuáles son las situaciones de orden familiar, de orden personal, las fragmentaciones sociales, las formas de comprensión del estudiante de la realidad, para poder abordar objetivamente cuáles son las situaciones que lo hacen comportarse de determinada manera, ¿no? Ustedes saben que generalmente los colegios pues, que les llegan a psicología son los que tienen problemas, digamos, de orden disciplinario, o no tienen organización, o tienen conflictos familiares. Entonces, esos pasos que yo acabo de mencionar implican un saber científico, ¿sí? Porque quien carece de un saber científico, pues lo que hace es sentarse, escuchar y dar cualquier consejo. Pero la función del psicólogo es llegar objetivamente a las situaciones que está encarando el estudiante y lo hacen comportarse de determinadas maneras, así como acabo de mencionar. Pues eso implica una serie de procedimientos, y todo procedimiento pues implica ya un saber empírico científico, ¿no? Yo obviamente creo que no solamente en el campo escolar, digamos que todas las escuelas psicológicas, háblese del conductismo o háblese de todas las teorías del desarrollo moral de Kohlberg, o háblese lo que se hable, deben tener un sustrato científico, si no terminan siendo solamente pues un montón de bagatelas, de palabras decoradas que realmente no están en la capacidad de solucionar las complejidades de la mente humana. Profesor, ¿y ahora nos podría explicar cómo se evalúan a los estudiantes acá dentro de la institución psicológicamente? ¿Qué proceso se lleva a cabo? En el colegio se llaman comités y se reúnen los profesores de un grado, se reúnen con el coordinador de la sección. Allá se comenta la situación, se hablan acerca de las estrategias que se han realizado con el estudiante que tiene el conflicto. Se aborda primero a la familia, se visita a la familia, se habla con la familia, se propone unas tareas con la familia para tratar de minimizar la situación. Si la situación continúa, no mejora, aunque haya intervenido la familia o no haya intervenido la familia, se sigue un segundo procedimiento, es que el director de curso del estudiante llena un formato por medio del cual ese formato llega a la psicóloga de la sección. Aquí hay 3 secciones que son primaria, secundaria y media vocacional, y dependiendo del curso del estudiante y la sección, pues se envía la remisión a esa psicóloga. La psicóloga lee la remisión, llama al estudiante, lo cita, tiene un encuentro con el estudiante, dialoga con él
y en el diálogo se ve, en los diálogos se tienen 2, 3 diálogos y en los diálogos se ve si hay necesidad de continuar con el proceso de psicología. Si el proceso de psicología se va a abrir, se cita a los padres de familia, se le informa al coordinador y al director de curso y se inicia todo el proceso de psicología. ¿Qué implica eso? Las psicólogas que se reúnen con un estudiante hacen un informe digital del encuentro del diálogo con el estudiante, se informa al coordinador de sección de los elementos esenciales de la conversación con los estudiantes, y eso se tiene como un elemento que hace parte de la conversación exclusiva con los padres de familia del niño o de la niña. Hay situaciones en las cuales el compromiso de la familia y el compromiso del estudiante permiten solucionar las razones por las cuales fue remitido el estudiante, pero cuando la situación no puede ser solucionada por el colegio, se remite a una instancia externa, ¿sí? A un psicólogo de una EPS o un psicólogo pues, particular, y ellos pues, verifican el caso y pues ellos determinarán si continúan el proceso con psicología externa o inclusive si se demanda a psiquiatría si esta es la situación. Gracias. Me están preguntando acerca del valor, el sentido que tiene el castigo en la escuela contemporánea. Si todavía la escuela o los colegios deben realizar, digamos, gestos o actos de castigo. Yo me imagino que a nivel general en la sociedad. Efectivamente la respuesta es no. Yo creo que es evidente que hay unas limitaciones, son limitaciones de carácter jurídico, es decir, nosotros no podemos tocar a un estudiante física ni verbalmente, ni violentarlo de ninguna de esas maneras, porque pues, eso implica unas sanciones penales hacia el docente, ¿no? Ustedes saben cómo está todo el tema del bullying y eso puede entrar a participar dentro de esos temas. Y ustedes conocen por los medios todas las desfiguraciones que se generan en una relación de violencia entre un docente y un estudiante, con casos inclusive de depresión y de suicidio en algunos de ellos. Eso no solamente es un tema escolar, yo creo que es un tema social, o sea, yo sí creo que el tema del castigo debe ser superado. Si históricamente, filosófica y psicológicamente hablando somos seres racionales y capaces de gobernar la conducta, pues yo creo que parte del papel fundamental de la familia es la formación de la conducta. Y si ustedes se han dado cuenta en las escuelas de psicología, cuando se experimenta con animales, Pavlov por ejemplo, ¿sí? Y con Conrad Lorenz también, uno encontraba que finalmente parte del proceso de ellos era modificar la conducta animal, y no necesariamente la violencia parte o el castigo hacia parte de ese proceso. Digamos en algunas escuelas sí, pero creo que en las más modernas no. Si se evita el castigo en el proceso de adecuación de la conducta de un animal y se buscan estrategias de la adecuación de la conducta de otras maneras, pues con mayor razón el ser humano está llamado como sujeto racional a evitar el castigo como manera de reorientar o modificar una conducta. Yo creo que aquí en el colegio se ha evidenciado que el buen trato, el diálogo, los acuerdos, el que el estudiante sea capaz de solucionar dilemas morales, el que el estudiante sea capaz de llegar a consensos con sus compañeros, de que el estudiante reconozca que puede tolerar al otro, hace parte de sus procesos de formación, con todas las debilidades que tiene eso. Que yo no estoy diciendo que aquí en el colegio entonces eso es un colegio donde todos la no violencia sea una norma digamos de la comunidad, sino que hace parte del proceso de formación de los estudiantes. ¿Eso qué implica? Que los docentes que infringen castigos que son groseros o tienen alguna actividad brusca con el estudiante, alguna vez pasó aquí en el colegio, pues inmediatamente son sancionados por el colegio y se cancela el contrato con ellos. Aquí estamos llamados a algo que se llama la dulce firmeza, y es que manteniendo una posición firme en la exigencia con los estudiantes, sin perder el corazón, pues se forma la mente, el comportamiento y el intelecto de los muchachos. Pero obviamente pues hablar de castigo aquí en el colegio no, nada que ver. Y después de todo lo que hemos hablado, quisiéramos saber cómo se manejan las pruebas psicotécnicas para aceptar a un estudiante en la institución. Entrar en la institución. Bueno, yo creo que hay dos visiones para mí de las pruebas psicotécnicas.
Una, yo sé que las pruebas psicotécnicas son fruto de una investigación y una aplicación de metodologías efectivamente de carácter científico para comprender un poco el comportamiento de la persona a la cual se le aplican las pruebas, ¿sí? Sé que esto no, sus diseños no son fruto del azar y son fruto de personas que se han sentado durante mucho tiempo a tratar de diseñar una herramienta adecuada para poder comprender cómo piensa o se puede comportar determinada persona o cómo interpreta la realidad. Digamos que en ese orden de ideas me parece que son necesarias las pruebas psicotécnicas, pero también me parece que pueden que tienen una complejidad y es, uno, pueden ser insuficientes para comprender efectivamente la totalidad de la forma como la persona que hace la prueba comprende la realidad. Es insuficiente, me parece que no brinda todo lo que yo quisiera encontrar de una persona a través de la prueba. Puedo estar pues yo soy un docente de ética y puedo estar completamente pues equivocado en mi forma de entender las pruebas, pero siento que eso, digamos, aunque es una herramienta necesaria y permite comprender algunos modos de operación de la persona, pues también encuentro que no brinda toda la información que se quiere. Y segundo, me preocupa también la interpretación del psicólogo, porque pues la herramienta también está sujeta a la interpretación del psicólogo, y la interpretación puede ser o muy cercana a la objetividad o puede alejarse precisamente de la objetividad, porque pues obviamente los criterios de cada psicólogo pues varían dependiendo de la formación recibida, de las escuelas que más impactaron en él, de su psicólogo de cabecera. Entonces pueden malograr un poco la interpretación de la prueba psicotécnica, pero pues creo que, como insisto, es una herramienta necesaria, pero no creo que sea fundamental a la hora de comprender 100% el comportamiento de X o Y estudiante. Muchas gracias, profesor Gabriel, por su tiempo. Bueno, saludo a sus profesores, a la Universidad Minuto de Dios y pues espero que lo que se haya dialogado acá pues tenga algún beneficio, alguna utilidad, pero pues me siento muy halagado de haber participado de la entrevista.